Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Oramos. Gracias te damos, bendito Rey soberano. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa de oración para escuchar tu palabra, oh bendito Rey soberano. En el tiempo antiguo, oh Padre, te acercaste a la iglesia, oh Dios, a tu templo literalmente, y dijiste una palabra: Señor, el celo de Jehová me consume. Padre, que tu palabra se propague y que se predique con denuedo, oh bendito Dios, porque tu palabra es la esperanza del ser humano. Te damos la honra, te damos la gloria, bendito Dios poderoso. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Nuevamente les quiero decir: Dios les bendiga, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde quisiera compartir esta palabra, pero antes de empezar la predicación, si ustedes tienen algún teléfono, algo que nos llegue a estorbar para escuchar la palabra de Dios, muy amable les pido que les pueden bajar volumen, o si es posible que lo apaguen, para que podamos enfocarnos y entender la bendita palabra de Jesucristo. ¿Quién vive? ¿Es su nombre? Bendito Dios. Antes, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, en parte de mi infancia no llegamos a la iglesia, no nos congregábamos, y era tanto la decadencia que vivía la familia espiritualmente, que aún en la escuela en México ahí festejan el Día de los Muertos, y todos los alumnos, era un día conmemorativo que los maestros decían que íbamos a poner altares. Santo Dios. En ese día los alumnos se esforzaban por hacer el mejor altar. Traían, pues cualquiera que fuera su condición de ellos, se esforzaban a traer una fruta, algo que pudieran poner en su altar. Pero a esos altares les prendían las velas. En nuestra ignorancia no sabíamos que era un rito. En nuestra ignorancia vivíamos cegados bajo el sistema de este mundo. Poderoso. Pero nosotros, mi amado hermano, cuando nos congregamos, nosotros hacemos culto, y ya nosotros ya no hacemos ritos, sino que ofrecemos lo de que nuestro corazón, para ofrecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Muchas veces, a veces vemos hermanos quebrantados, pero como de igual forma vemos hermanos que se quebrantan al estar en la presencia de Jesucristo, Poderoso Dios. también vemos la decadencia espiritual en otras personas que quizás no sienten la presencia de Dios. Bendito Dios. Y a veces nos cuestionamos: ¿pero por qué lloran las personas? Pero si nos enfocamos a la vida espiritual, cada uno de nosotros se acerca al Rey de Reyes, pero cada uno de nosotros en nuestro corazón está de esa disposición de cómo tú le ofreces el culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es de cada miembro cómo expone su culto al soberano Dios y al eterno Santo Dios. que mora en las alturas. Poderoso. El capítulo 21 presenta un pasaje de decadencia en la vida de los israelitas, o en la vida de los judíos en los tiempos de este rey perverso. Santo Dios. Acab es el rey, Acab es el que manda en la tierra de Judá. Acab es el que está mandando en este tiempo. Pero el versículo
25 dice la palabra, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Santo Dios. Y cuando nosotros leemos la vida del rey Acab, podemos ver que había manipulación. Santo Dios. En estos tiempos escuchamos predicaciones en contra del libertinaje que se da en las iglesias. En estos tiempos, cuando se habla de Jezabel, rápidamente el oyente ya tiene algo en su mente a qué se refiere la predicación. Porque cuando hablamos acerca de este espíritu o de este personaje Jezabel, ya el oyente ha escuchado predicaciones. Cuando hablamos de Jezabel, aquí es cuando se empieza a predicar en contra de todo lo perverso, en todo lo que es la vanidad, no solamente hacia la mujer, sino también al hombre. Porque en estos tiempos, mi amado hermano, el diablo ya no respeta. El diablo ya no respeta si eres hombre o eres mujer. Santo Dios. Y cuando se abren las puertas al pecado, mi amado, Jezabel causa estragos en la casa de Dios. Bendito Dios. Porque a veces vemos a unos ministros, y más cuando se introducen las falsas herejías, más cuando no se sigue la ley de Jesucristo. Las falsas herejías se introducen o cuando se interpreta mal la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Y quisiera que me acompañen en esa porción de la palabra de Dios, Bendito Dios. que se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 2. Santo Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 dice la palabra de Dios, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Entonces la palabra de Jesucristo dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, no cualquier predicador, falsos maestros que se saben la palabra del Señor, Bendito Dios. que predican la palabra del Señor, pero no exponen la verdad de la verdad. Santo Dios. Y eso es bien tremendo, porque si nosotros no tenemos la luz de la palabra del Señor, dice, aún digo Jesucristo, aún los elegidos, muchos de los escogidos, van a ser engañados. Poderoso Dios. Si cualquiera llegara aquí con los pelos parados o dijera, no, pues es que yo estudio el libro negro y practico la magia, cualquiera reconocería que es un falso maestro. Pero el tiempo de ahora, como lo está establecido, dice que traerán falsas enseñanzas encubiertamente. Bendito Dios. Encubiertamente los falsos maestros se introducirán en estos tiempos. Y más si te dijeran, no, pues es que la palabra dice, no, pues que te tienes que cortar la barba. Pues ahí es donde el que no estudia la palabra de Dios aprovecha y dice, no, pues si me puedo cortar la barba, entonces de una vez aprovecho y me corto las cejas. Bendito Dios. Pero es algo que nuestro Señor Jesucristo dice que nos hizo conforme a su semejanza. Entonces Jesucristo no se cambió. Si Él te hizo con barba, gloria a Dios, y si no te la dio, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos adulterar, nosotros no podemos alterar lo que Dios ya estableció o cómo Dios ya nos formó. Poderoso. Pero dice la palabra, dice que esto se tiene que cumplir. Porque al cumplirse esta profecía,
está dando una señal que Jesucristo pronto viene. Aleluya. Que Jesucristo pronto viene. Poderoso Y Dios. viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Cuántos le pueden dar una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito Dios. Por eso, mi amado hermano, es tan importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Es importante de poner atención en el momento de la predicación, sea una predicación o sea una enseñanza de la palabra de Jesucristo. Santo Dios. Porque todos estamos, nadie se puede salvar de caer en esos errores. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor como el que predica y como el oyente, nos podemos corregir por la bendita palabra de Jesucristo. Hay corrección a las vidas, hay corrección como al que escucha la palabra de Dios y como el que predica la palabra de Dios. Poderoso Dios. Es mutuo, es recíproco, desde aquí para allá y de allá para acá. Aleluya. Y así, mi amado hermano, es de la forma que está establecido, que entre nosotros haya cuidado por la bendita palabra de Jesucristo. Santo Dios. Y eso es lo que me da la luz o lo que me alumbra por la palabra del Señor Jesucristo. Que tener mucho cuidado con los falsos maestros, con los falsos predicadores, porque son los que desvían el corazón del pueblo, Santo Dios. como en el tiempo de acá. Y esto es bueno de entender, porque no solamente es la persona que manipula, sino que también es como tiene el error, como el espíritu, que es el espíritu de error el que manipula a la persona, pero también la culpa tiene aquella persona que se deja manipular por este espíritu. Santo Dios. Porque a veces escuchamos predicaciones en contra de todo lo que pueda adulterar nuestro físico. Pero ¿qué tal si vamos más allá de lo que a veces no se predica? Cuando esta doctrina se entrona hasta, podríamos decir, en la parte más arriba. Cuando se entrona, podría decir hasta llegar en el pastorado. Santo Dios. Y eso no se predica. Pero también la palabra de Dios revela acerca de eso. Si no, lea un poco las 7 iglesias, ahí revela todo lo que no estaba funcionando bien ante los ojos de Jesucristo. Santo Dios. Por lo cual Jesucristo dice: yo aborrezco estas cosas. Bendito Dios. Yo aborrezco estas cosas. Poderoso ¿Y de Dios. qué nos serviría si nosotros atacáramos una parte, pero por el otro lado el mundo se introduce? Santo Dios. ¿De qué nos serviría o tener un buen sistema por la palabra del Señor y al fin y al cabo nos volvemos liberales? Sino al contrario, tendría que ser tener una buena estructura en lo espiritual, en las personas que ministran la casa del Señor. Pero así también como los que se ministran, así como los que ministran, también tiene que ser el pueblo puro. Poderoso. Los dos tenemos que ser puros, los ministros y el pueblo también tiene que ser puro. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que buscar la santidad de Dios. Y la santidad de Jesucristo no solamente se tiene que predicar, se tiene que vivir. Gloria a Dios. Y aquí nadie puede pasar por alto, mi amado hermano. Por eso Jesucristo le decía, le predicaba cuando Él caminó en esta tierra. Y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Santo Dios. No vinieron a la luz, porque la luz, sus acciones son reprendidas o sus acciones son reveladas. Por eso dice la palabra, y esta es la regla de oro, que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No puedes pasar muchos años predicando una mentira si no vives esa verdad. Alabado sea su santo nombre. Entonces, Jezabel era esa persona que usaba a Acab como marioneta. Usaba a Acab como un títere. Y qué tristeza, mi amado hermano, porque acá también se le fue enseñado la palabra de Jesucristo. Santo
Por eso en esta tarde, en estos minutos, quisiera meditar en el título de este mensaje: la lealtad a la ley de Dios. La lealtad a la ley de Dios. Y qué denigrante, mi amado hermano, porque cuando tú te alejas de la ley de Dios, eres presa fácil para el enemigo. Eres presa fácil para el Satanás, que el Señor lo reprenda. Y es que, mi amado hermano, en este mundo solamente está la casa de Dios y está la casa del diablo. Si nosotros estamos fuera de la casa o de la cobertura de Jesucristo, desgraciadamente somos presa fácil para el enemigo. Somos presa fácil para la carne. Somos presa fácil para nuestros deseos. Cuando hay una decadencia espiritual, cuando el hombre de Dios ya no ayuna, ya no ora, ya no lee la palabra, somos presa fácil para el enemigo. Somos presa fácil para el enemigo. ¿Por qué? Porque te puedes congregar, pero quizás en medio del culto empieza el desgaste físico, te empiezas a aburrir y te empieza a dar sueño. Pero es decadencia espiritual. Aunque no lo quieras ver de esa manera, o a veces no se predique eso, pero es una decadencia espiritual. Nosotros tenemos que estar bien atentos a la palabra de Jesucristo. Yo sé que usted ha pagado un precio. Yo sé que yo sé que pudo estar trabajando en este día, pero tomó esta tarde para estar en la casa del Señor, para honrar su nombre, para glorificar su santo nombre. Y como yo le expreso con estas palabras, yo tampoco le quiero hacer que usted pierda su tiempo. Yo me esfuerzo para traer palabra del Señor. Yo me esfuerzo, también leo, trato de acercarme más y que no salga algo que no esté inspirado por la palabra de Jesucristo. Yo no puedo exhortarle por lo que yo veo, sino que también yo me acerco y le pido al Señor que haya revelación de la palabra de Jesucristo, porque yo sé que ha pagado un precio usted para llegar en este momento y escuchar palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Pues Jezabel, mi amado hermano, no era ni siquiera judía, era pseudofenicia. La ley mosaica prohibía que ellos se relacionaran con mujeres de otro entorno, que ellos se relacionaran con mujeres que no fueran de Israel. Y miren, mi hermano, ¿por qué la palabra del Señor es profundo? El hombre más fuerte de esta tierra y el hombre más sabio de esta tierra fue el mismo error que los llevó a esa decadencia. Sansón, dice la palabra de Dios, que se dejó llevar por la pasión, por lo que miran sus ojos. Cayó en las manos de Dalila, y al final de todas las cosas aún perdió hasta sus ojos por esa mujer. El sabio Salomón, de toda la sabiduría que él tenía, y nunca, dice la palabra, que nunca habrá un hombre tan sabio como este hombre, ni nunca la habrá, aparte del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios en su revelación que ya cuando él estaba anciano, su corazón se desvió y se inclinó ante los dioses de las mujeres con las que él estaba casado. Entonces la ley de Dios es perfecto para nuestra vida, perfecto para nuestra alma. Pero acá no tomó consejo de la palabra de Jesucristo. Jezabel era la hija de un sacerdote. Este sacerdote, para ser rey, hizo un complot y mató al rey y lo coronaron como sacerdote. Entonces este sacerdote representaba todo lo malo, porque era un sacerdote de Baal. Y se imaginan cómo era la hija de este sacerdote, Jezabel. Pues en estos tiempos, el rey que representaba a los judíos contrajo matrimonio con esta mujer, Jezabel. Y usted, si lee los versículos, usted puede ver cuánta manipulación hay en la vida de esta mujer, o cómo esta mujer manipula a este hombre, al rey.
Por eso, mi amado hermano, digo, cuando nosotros estamos fuera de la cobertura de Jesucristo, Poderoso Dios. nosotros podemos ser manipulados, porque tus deseos te van a manipular, tus pasiones te van a manipular, los hombres allá afuera te van a manipular, y enteramente no son los hombres, porque si nosotros vemos en nuestra vida espiritual, son los principados, son las potestades que operan en la vida de esos seres humanos. Bendito Dios. Que la lucha no es contra los hombres, sino la lucha es con el mero Satanás, que el Señor nos reprenda. Por eso, mi amado hermano, nosotros, en la única manera que nosotros podemos estar fuera de esta acechanza, es estar bajo la poderosa mano de Jesucristo, es estar bajo la poderosa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el capítulo 21 nos presenta este panorama en Jezreel. En Jezreel se habían librado muchas batallas. Eran tiempos que Gedeón dice que ganó la batalla contra los amalecitas. En Jezreel, el primer patriarca el primer rey, perdió la vida. Saúl Bendito Dios. perdió la vida por su desobediencia. Fue en Jezreel donde han habido tantos acontecimientos, pero también se dice en Jezreel donde el capítulo 21 lo presenta de esta manera. Dice: pasado estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O sea, mejor te parece, yo pagaré su valor en dinero. Entonces Acab es el rey. Nabot simplemente es una persona común y corriente, como nosotros. El pensamiento del rey dice que quiere la viña de Nabot, pero ante la ley mosaica o ante la ley levítica estaba prohibido para los israelitas que vendieran la tierra, porque esa tierra no era de ellos. Esa tierra era la tierra de Dios que entregó a ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Santo Dios. Entonces para ellos estaba prohibido que ellos vendieran las tierras, porque literalmente no les correspondía venderla, no podían venderla. Santo Dios. Dios es el dueño de esa tierra. Por eso aún hasta nuestros días decimos tierra santa, porque es tierra de Dios. Gloria a Dios. Es tierra de Dios. Y me impacta porque aún la ley levítica dice que la única forma que ellos podrían vender las tierras era por medio que hubiera hambruna, hubiera escasez. Y para poder solventarse a sí mismos, pues estaba permitido que pudieran vender sus terrenos. Santo Dios. Bendito. Pero la misma ley dice que al tiempo de jubileo, a los 50 años, cada quien recibiría sus correspondencias. O sea, cada quien, si alguien vendió por vender, porque no tenía cómo salir adelante, cómo solventar sus gastos y vendió la tierra, pues si él tenía un pariente cercano, ese pariente cercano podría redimir o podría pagar el precio de esa tierra y regresaba a su actual dueño. Pero si el caso era más severo y no se podía pagar por esa tierra, a los 50 años, que era el tiempo del jubileo, las tierras regresaban a su verdadero dueño. Santo Dios. Pero ante Nabot y la lealtad que Nabot le tenía a Dios, sabía que no podía vender su viña. Pero mi amado hermano, como en esta tarde
Acá representa al maligno. Porque quisiera ponerlo de esta forma, acá representa a Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo, mi amado hermano, anda tras el pueblo de Dios como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todos nosotros, si lo pusiéramos como viña, porque así lo establece la palabra de Dios, que esta congregación es viña de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa fue la promesa que Jesucristo les dio a los israelitas cuando los sacó de la tierra de Egipto. Voy a llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, donde las viñas. Por eso Jesucristo les reclamaba, dice: ¿por qué se han vuelto en contra de mí? Ahora ustedes están disfrutando vides que ustedes no sembraron, cisternas que ustedes no cavaron. Poderoso Dios. Todo lo que Dios les había dado por la rebeldía de ellos, y todo eso, mi amado hermano, ellos no lo ganaron con su esfuerzo. Para que estuviera eso en sus mentes, que todo lo que ellos disfrutaran, todo lo que ellos disfrutaban provenía de la mano de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces presentaríamos de esa forma la viña. Esta congregación es la viña de Jesucristo. Pero si tú tienes un talento, también Dios te lo ha dado. Si tú tienes un don, Dios te lo ha dado. Si tienes un ministerio, Dios te lo ha dado. Si tienes la salvación de tu alma, es porque Dios te lo ha dado. Es por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que tenemos esa salvación. Pero acá en su corazón vio la viña de Nabot, y se acercó a Nabot y le dijo: Nabot, quiero que me vendas tu viña. Necesito que me des tu viña. Si te parece bien, yo te puedo comprar tu viña. O si te parece mejor, yo te la puedo canjear. Yo te puedo dar una viña mejor. Es que quiero sembrar ahí. Dice la palabra, dice: dame tu viña para un huerto de legumbres. Entonces, mi amado hermano, ¿qué pasa con el rey? Él es el rey. Tiene toda la tierra prometida para él. ¿Por qué se ensaña en simplemente sobre una viña? Si tú lo ves de esa forma, ¿por qué el rey se ensaña sobre una viña? Si él es el rey. Dicen los grandes eruditos que el palacio de acá estaba hecho de marfil. Entonces a acá no le faltaba nada. Santo Dios. Pero entonces, ¿para qué quería una viña? Pues probablemente si él ensanchaba su territorio, lo que le estorbaba iba a ser la heredad de Nabot, la viña de Nabot. Porque él no podría ensanchar su territorio si algún día en su mente estuviera esa idea de ensanchar su territorio. La viña de Nabot estaba cerca de su casa. Entonces era un obstáculo para él. Pero entonces la palabra nos revela que todo deseo desordenado no proviene de Dios, sino proviene del egoísmo. Santo Dios. Todo deseo desordenado no proviene de Dios, sino que es producto de nuestro egoísmo cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Porque puedes tener todo. El mundo te ofrece todo. Nabot acá tenía todo. Él no necesitaba una viña, pero era su egoísmo que lo dominaba y hacía que se acercara a Nabot para pedirle su viña. Eso, mi amado hermano, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el diablo anda atrás de nosotros. Santo Dios. Para todos los que predicamos, para todo congregante, tenemos un enemigo
Y ese es el diablo. El diablo no va a descansar hasta hacerte caer. El enemigo no va a descansar hasta verte hundido. Santo Dios. Él no tolera que ahora tú le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere verte de una forma como antes nosotros estábamos, sumergidos en la desgracia, sumergidos en cualquier tipo de vicio. Pero desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, todas esas cadenas tuvieron que ser rotas, y todo el yugo que oprimía a nuestras vidas tuvo que quebrantarse por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por ese precio tan enorme que pagó en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Y a veces, mi amado hermano, nosotros en unas circunstancias, a veces no valoramos lo que tenemos. A veces no valoramos o no nos damos cuenta qué es lo que Dios nos ha dado. Y ciertamente, porque a veces el cansancio llega a nuestras vidas, o de cierta forma no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Porque si nosotros no abrimos la palabra del Señor, jamás vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si nosotros no abrimos la palabra del Señor, es como esa persona que se sube a un barco y quizás se vaya por el Caribe. Poderoso Dios. Y así como se subió, tiene que bajar. Pero si en ningún momento de su tiempo tuvo ese tiempo para abrir los boletos y todo lo que venía ahí, lo que podría disfrutar, lo que él podía comer gratuitamente, no se tomó ese tiempo para leer lo que estaba escrito, no puede disfrutar. Es de igual forma el cristiano, el que no abre la palabra del Señor, no puede ver, no puede palpar las promesas que Jesucristo tiene a nuestras vidas. Por eso me impacta, mi amado hermano, en esta tarde cuando el hermano estaba leyendo y dice que uno de los discípulos, Judas, por no el Iscariote, decía: entonces, ¿por qué no te le presentas al mundo? Acompáñame, mi amado hermano, quisiera que en San Juan capítulo 14, Poderoso Dios. en San Juan capítulo 14 el hermano leyó, dice el 14:22, dijo: y le dijo a Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Santo Dios. Entonces el discípulo preguntó: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque nosotros hemos guardado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros atesoramos la palabra de Cristo. Nosotros leemos la palabra de Cristo. El mundo no acepta la palabra bendita, la palabra infalible de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo no puede entender o no se le puede presentar al mundo, porque el mundo no guarda la palabra. Y el que guarda la palabra, dice en otro paralelo de este versículo, dice: y nosotros vendremos a él y haremos morada en él. Porque cuando nosotros atesoramos la palabra, Jesucristo es nuestro pensamiento, Dios es nuestro pensamiento, y nos llenamos del Espíritu Santo. Alabado sea su santo nombre. Y en ciertas circunstancias, mi amado hermano, yo le digo, cuando no hay lectura de la palabra del Señor, entonces tú no puedes ser feliz en el Evangelio, porque el Evangelio se te vuelve duro. A pasar de los años, tú miras el Evangelio como una carga. No disfrutas el estar en este camino.
te vuelve aburrido, porque no hay amor hacia la palabra de Jesucristo. Bendito Dios. Y sin darte cuenta, no estás aprovechando, no estás disfrutando las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Todopoderoso. Eso me viene a la mente cuando yo leía la historia de Esaú. Esaú es el primogénito. Dice la palabra que cuando él nació rubio y todo velloso, y cuando él creció, dice que empezó a ser un fuerte cazador. Dice que él salía a cazar y regresaba y le cocinaba a su padre. Y su hermano Jacob siempre estaba con su mamá. El primogénito es Esaú. Esaú es el hombre del pacto. Pero uno de esos días, como él sale a cazar, dice que regresa cansado. Y mientras Jacob está cocinando un guisado de lentejas, él por ese cansancio le dice a su hermano: dame de lo que estás cocinando. Su hermano le dice: te lo va a dar, pero si me das tu primogenitura. Esaú contesta con estas palabras: me estoy muriendo de hambre y de cansancio. Santo Dios. Si me voy a morir, ¿para qué me sirve la bendición? ¿De qué sirve que yo soy el primogénito si al fin y al cabo me voy a morir? Quédate con la primogenitura, pero dame de comer. Mi amado hermano, al momento que su padre dice que ya es un anciano y que sus ojos pierden la visión, le dice: sal a cazar, cocíname algo, y cuando esté eso yo te voy a dar mi bendición. Su madre de Saúl llama a Jacob y hace unas ciertas cosas ahí que usurpa el nombre de Saúl, y la bendición es sobre Jacob. Pero desde primero, si usted analiza, mi amado hermano, Esaú no tenía importancia en la primogenitura, porque lo tuvo muy en poco. Él tuvo muy en poco la palabra de Jesucristo. Si nosotros lo exponemos a nuestra vida espiritual, si tú tienes en poco la palabra de Jesucristo, Santo Dios. va a haber decadencia espiritual. Dice la palabra del Señor que cuando Dios bendice, cuando el Padre, bendice a Jacob, Esaú lloraba porque sabía lo que había perdido. Santo Jesús. Y por más que lloró y le pidió a su padre también que si no tenía algo más para él, la desgracia era que ya no tenía nada para él. Entonces nosotros, mi amado hermano, al tú no leer la palabra de Jesucristo, no sabes la bendición Santo Dios. que Dios tiene para ti. Bendito Dios. Porque tú no tienes, podríamos decir, no hay conocimiento. Entonces tú no sabes qué es la promesa que Jesucristo tiene para ti. ¿Cómo le vas a poder ser frente al enemigo? ¿O cómo le vas a poder ser frente al diablo? No hay manera de hacerle frente, porque el enemigo es mayor que nosotros. La única forma que nosotros podemos hacerle frente es por la unción del Espíritu Santo. Y en este caminar, mi amado hermano, vamos a sentirnos sin fuerzas. Vamos a estar en un momento en el desierto, así como Jesucristo estuvo en el desierto. Pero ahí cuando el diablo se le presentó, Satanás se le presentó, Jesucristo, bajo la inspiración de la palabra, le dijo: está escrito en la palabra de Dios omnipotente, que al Señor Dios, solo al Señor Dios servirás. Pero si no hay instrucción de la palabra de Dios, no está esa lealtad a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder hacerle frente al enemigo? ¿O cómo nosotros vamos a ponernos firmes ante la herejía?
ante la manipulación. Si yo dijera en esta tarde, no, mi amado hermano Hipólito, el pastor, hemos decidido que ya vamos a quitar los tiempos de los especiales y vamos a traer dramas. Es que hemos visto y hemos llegado a esta conclusión que tenemos que recurrir a los métodos, porque ya la palabra del Señor ya no atrae a los oyentes. Mientras se predica, los hermanos están cabeceando. Entonces es necesario que nosotros empleemos otra solución. Es necesario que nosotros traigamos un drama, a ver si así el pueblo del Señor empieza a avivarse. A ver si así nosotros necesariamente tenemos que acudir a otro tipo de métodos. Porque la palabra de Jesucristo ya no causa avivamiento en los corazones. Santo Dios. Entonces sería triste, mi amado hermano. Sería triste. Santo Dios. Porque aquí, mi amado hermano, por más podríamos decir, no somos eruditos de la palabra de Jesucristo, pero abrimos la palabra y los hermanos, por más que se esfuerzan, abren la palabra y exponen lo que Dios les da para alabar su santo nombre, para que jamás nos desviemos de la bendita palabra de Dios y estemos firmes ante toda acechanza del enemigo. Santo Dios. Poder de Dios. Entonces Acab, mi amado, le ofrecía cambiarle la viña a Nabot. En el versículo 4 dice, vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Santo Dios. De igual forma como actúan los niños pequeños cuando algo no se les da. Se ponen a llorar y a veces hasta se ponen tristes. Santo Dios. ¿Pero qué le faltaba a este rey? ¿O por qué se ponía triste su corazón? Por simplemente una viña. Bendito Dios. Pero el versículo 6 revela esta parte, dice, respondiendo, y él respondió. Dice el 5, dice, y a él vino su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Entra en la escena Jezabel. Santo Dios. Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú el rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Entonces podemos o leímos cuánto era la maldad de esta mujer. El rey es el que tiene la autoridad. Santo Dios. Y así lo hace ver esta mujer a este rey perverso. Poderoso Dios. Tú eres el rey. No todo Israel te pertenece. ¿Por qué no haces lo que tú quieres? ¿Por qué tú no haces lo que tú quieres? Por eso le decía a mi amado hermano que este espíritu donde más hace daño es cuando se entrona en el liderazgo. Santo Dios. Hasta allá arriba. Poderoso. Porque mientras entrone en el liderazgo, y si el liderazgo es corrupto, mire mi amado hermano, Jezabel es corrupta, Acab es corrupto, y los que estaban encargados de las ciudades también son corruptos. Poderoso Dios. Entonces, ¿cómo se podrían corregir o cómo iba a poder haber reprensión?
Entonces, cuando el liderazgo es corrupto, es difícil Santo Dios. que este espíritu salga de ese lugar, porque el liderazgo está corrupto. Bendito. Bendito la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que aún en este lugar no se prohíben mensajes en contra de los líderes. Santo Dios. Bendita la gracia de nuestro Señor Jesucristo por los hombres que se han parado fuerte en este lugar y no censuran los mensajes. ¿Por qué? Porque amamos la palabra de Dios. Aleluya. Y no es que nosotros o que simplemente o quisiéramos decir que el liderazgo se esté corrompiendo, pero no. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Santo Dios. Es una espada de dos filos. Cortó en el pasado, corta en el presente y también va a cortar en el futuro. Aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es para que el pueblo o el liderazgo se mantenga sólido, para que en el futuro se acuerden las predicaciones que nosotros predicamos ahora que estamos comenzando bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Santo Dios. Porque el poder y la gloria es para Él. Por eso el salmista dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque la grandeza no es para los hombres, la grandeza no es para el liderazgo. Ciertamente Dios tiene ministros, pero la grandeza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para el omnipotente Rey soberano. Entonces, si usted observa en estos versículos que leímos, todo estaba de cabeza. Jezabel era el que orquestaba y mandaba al rey, y el rey, siendo un pelele, no se ponía Poderoso Dios. en su lugar. Pero todo eso pasa cuando se le abre la puerta al mundo, cuando se le abre la puerta a Satanás. Por eso, mi amado hermano, usted afuércese bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Si en esta tarde puedo comprender por la bendita palabra de Dios, el diablo no quiere tu ministerio. El diablo lo que quiere es tu alma. Santo Dios. Al diablo se le pueden entregar tantos ministerios, quizás lo pueda tener como trofeos, pero lo que a él más le interesa es nuestras almas. Bendito Dios. Porque una vez pasemos de esta tierra, mi amado, se terminó toda esperanza del ser humano. Una vez que nosotros cierremos nuestros ojos, la esperanza del hombre ha terminado. Santo Dios. Y si no le serviste al Rey de Reyes, juicio te espera. El enemigo de nuestras almas está acechando en todo momento. Santo Dios. Pero es de nosotros mantenernos velando en todo tiempo, afianzándonos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea su santo nombre. Entonces, acá quien necesita la viña de Nabot, y Jezabel con sus perversidades hace una serie de cosas para quitar de medio a Nabot, que le es un estorbo. En la ley mosaica dice que si alguien perdía la vida bajo las circunstancias de como fuera, todo lo que el padre de familia le pertenecía recaía para el primogénito. Y aunque la palabra de Dios no es explícitamente, cuando ellos matan a Nabot, cuando ellos presentan dos testigos falsos y le dan muerte a Nabot, la viña no pasa para la familia de Nabot, sino que literalmente pasa a las manos de Acab. Santo Dios.
Y ante todas estas circunstancias, a veces, mi amado hermano, sentimos, y si vemos en esta parte o ilustramos la palabra de Dios de esta manera, todo esto estaba sucediendo en los tiempos de acá. Había una justicia enorme. Nabot era un hombre justo, como nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que vino a esta tierra, Bendito Dios. es y fue justo. La religión tuvo que idearse una forma para darle muerte, como en este tiempo, como en esta tarde que leímos. Jezabel se le dio un plan maquiavélico y bajo ese plan pudo matar a Nabot. Entonces, prácticamente todo el pueblo o todo Jerusalén en este tiempo está bajo las ordenanzas de Jezabel. Por eso, mi amado hermano, es importante que nos paremos firmes a toda acechanza del enemigo. Bendito Dios. Por eso es tan importante seguir atesorando la palabra de Dios. Hay una parte de las Sagradas Escrituras que me gustaría leer en esta tarde, que está en Hechos capítulo 20. Santo Dios. Poderoso Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 28. Voy a leer el versículo 29 y después voy a regresar, los versículos del 29 en adelante, y después voy a regresar al versículo 28. Dice: porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces leímos por boca del apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Judas el apóstol, y aún nuestro maestro dijo que los tiempos venideros, estas grandes personas se iban a levantar del pueblo. Santo Dios. Estas personas se iban a levantar del pueblo. Por eso ese es el consejo de la palabra de Dios, que nosotros estemos apercibidos, porque estas herejías se introducen encubiertamente. Es necesario que nosotros, entre todos los que estudiamos la palabra de Dios, todos los oyentes, nos podamos corregir, como el versículo capítulo 28 lo expresa. Y yo, en lo personal, mi amado hermano, atesoro este versículo, porque este versículo ayuda a todo el liderazgo a no corromperse. Este versículo ayuda a todo el liderazgo, a todo aquel que ha puesto esta palabra en su corazón, a no corromperse, a no irse tras la vanidad de su corazón. Porque estamos en estos tiempos que a veces no se expresa una palabra de Dios. A veces no hay esa gratitud ante Dios, que ha hecho tantas cosas, ha hecho tantos prodigios a nuestras vidas. Santo Dios. Y a veces se le da, o por no querer ofender a los hermanos en cierta forma, a veces no se corrige. Poderoso Dios. Pero entonces, ¿dónde está nuestra lealtad al Dios de los cielos? Entonces, ¿dónde está nuestra lealtad a la palabra de Dios, si no hay corrección por la palabra de Dios? Porque bien quisiéramos levantar una congregación con mucha membresía, pero no predicáramos en contra de la fornicación, no predicáramos en contra del adulterio, no predicáramos en contra de la lascivia. Poderoso. Entonces, ¿dónde estaría nuestra lealtad como ministros de Jesucristo? Santo Dios. Si al fin y al cabo lo haríamos por los diezmos, por las ofrendas, o por la fama, o por querer tener una iglesia enorme, por pura membresía. Bendito. ¿Para qué, mi amado hermano? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y al final
El tiempo va a perder su alma. Santo Dios. ¿Para qué queremos un nombre, un renombre? Y a veces, ¿de qué nos serviría que nos reconozcan como grandes maestros, grandes predicadores, si al fin estamos corrompiendo un pueblo? Bendito Dios. Entonces no hay lealtad a la palabra de Jesucristo. Santo Dios. No se expresa ese amor hacia los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Poderoso Dios. Por eso esta parte de este versículo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Porque en los tiempos antiguos, mi amado hermano, era una unidad de obispos, o era unidad de pastores. Dice la palabra de Dios, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, no los hombres, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual ganó por su propia sangre. Alabado nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ese es el estándar que la palabra de nuestro Dios presenta. Mirad por vosotros. En otras palabras, cuídense entre vosotros. Santo Dios. Si alguien se está queriendo corromper, se está queriendo salir de lo que no establece la palabra de Dios, que haya una reprensión por su bendita palabra. Cuídate, hermano. Santo Dios. Cuídate en esta área. Yo estoy observando y estoy orando por tu alma. Santo Jesús. Porque a veces es bien fácil solamente dar un consejo, pero no estar orando por esa persona. Y lo primordial es que haya oración por el siervo antes de dar un consejo. Santo Dios. He estado orando por ti, mi amado hermano. Cuídate en esta área, como la palabra dice: por tanto, mirad por vosotros. Pero acá no tenía ese consejo. Santo Dios. Acá te estaba manipulado por el espíritu de Jezabel. Bendito Dios. Bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Santo Dios. Poderoso Dios. Por eso en mi mente estaba ponerle el título a este mensaje: la lealtad a la palabra de Dios, la lealtad a las escrituras de Dios. Porque, mi amado hermano, Nabot representa un hombre normal ante los ojos de cualquier hombre. El rey había dicho una palabra. El rey había dicho: necesito tu viña. Necesita tu viña, Nabot. ¿Qué le hubiera costado a Nabot ceder ante estas circunstancias? Pero el hombre de Dios se mantuvo firme a la ley de Dios y no a la palabra de los hombres. Y con valor dijo nuestro hermano Nabot: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahora es de nosotros, mi amado hermano, si tengamos ese valor de decir: yo no te voy a dar la heredad que el Espíritu Santo nos ha dado, que el Espíritu Santo ha levantado esta congregación. Y no vamos a ceder, mi amado hermano, ante las hechanzas del enemigo. No vamos a ceder, se corrompa quien se corrompa, pero siempre Dios va a tener un remanente. Siempre nuestro Señor Jesucristo va a tener un remanente en esta casa, en esa casa que el Espíritu ha levantado. En Filipenses dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice en el capítulo 2, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó el igual a ser a Dios como cosa de que aferrarse, que sino que se despojó y tomó y se hizo hombre como nosotros. Habitó en esta tierra. Yo a veces leo esa parte y mi mente se traslada: Jesucristo tuvo que levantarse de su trono. Mientras quizás Él se levantaba de su trono, quizás Dios Padre le decía: ¿qué estás haciendo? Dejó su corona
Quizás en su soberanía de Dios dirá, la humanidad está corrompido, Santo Dios. pero en su corazón de Cristo decía, hay un remanente que me va a servir, hay un remanente que no se va a Poderoso perder, Dios. hay un remanente que necesita que yo dé mi vida por ellos, Aleluya. hay un remanente en todo el mundo que no se ha inclinado ante el sistema de este mundo, y está incluido Torre Fuerte. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso me llena de aliento esas palabras que Jesucristo dice, que haya en vosotros. El apóstol lo expresa, dice que haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Santo Dios. que no escatimando su vida, lo dio por cada uno de nosotros. Y así como Nabot no escatimó su vida por serle fiel a la palabra de nuestro Dios, tuvo su recompensa. Y a veces caminamos por esta tierra, mi amado hermano, y ante estas circunstancias, a veces hasta nuestra fe es tocada. Poderoso. Porque vemos ministros de Dios que están sufriendo ante estas circunstancias, ante estas adversidades, y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bendito. ¿Dónde está la justicia de Dios? Poderoso Dios. Nabot había perdido la vida por serle fiel a la palabra de Dios. Bendito Dios. Probablemente Jezabel estaba cantando victorias. ¿Qué le habrá dicho acá? Mira, acá te entrego la heredad de Nabot. Tú querías pagarlo, cambiarlo, y al fin y al cabo todo fue gratis. Y a veces nos cuestionamos y decimos, entonces, ¿por qué los siervos de Dios? ¿O dónde está Dios en estos tiempos? Santo Dios. Pero la palabra de Jesucristo jamás se equivoca. El versículo 17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamberán tu sangre, tu misma sangre. El Dios de los cielos tiene que hacer justicia tarde que temprano. La justicia de Dios llega a nuestras vidas. Y no hay injusticia que no se le pase ante los ojos de Dios, porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Poderoso. Y todo lo que hacemos en esta tierra, sea bueno o sea malo, dice el sabio Salomón, un día tendremos que rendir cuentas Gloria a Jesús. ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted es una persona como Nabot, quizás ante las circunstancias del enemigo está desechando su vida, sea fiel a la palabra de Dios. La palabra de Dios, quizás no veamos redención en esta tierra, pero después de esta vida vamos a tener la vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo nos los ha prometido. Bendita sea la palabra del Maestro. Póngase de pie, mi amado hermano, y démosle la honra y la gloria al Rey de Reyes, que Él vive para siempre.